Hola queridos estudiantes, espero que estén muy bien en su casa. En la clase de hoy veremos este video para aprender la materia. Lo deben ver completo, ¿ya? En esta sesión trabajaremos un nuevo contenido de narrativa llamado Tiempo y espacio de un relato. Es importante que complementen este video con el contenido de la guía que les mandé. Entonces, el objetivo de esta sesión es conocer e identificar el espacio y tiempo de la narración, siendo las habilidades a trabajar conocer e identificar, porque en primer lugar vamos a conocer qué es el tiempo y espacio y sus características, para luego aplicar nuestros aprendizajes por medio de una breve actividad, en donde tendremos que identificar el contenido mencionado. Pero antes de empezar, vamos a realizar un breve resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora. Tienen que prestar mucha atención y si hay algo que no entendieron, pueden pausar el video y retrocederlo. En primera instancia, debemos tener claro que el género narrativo nos permite contar historias, acontecimientos y hechos que le suceden a un personaje en un tiempo y espacio determinado. Hasta el momento hemos visto el narrador, personajes y autor. El autor es el creador de la obra. En cambio, el narrador es un ente ficticio encargado de narrar historias, presentar a los personajes y explicar los acontecimientos. El narrador puede estar en primera persona, es decir, ser el protagonista, en segunda persona, el cual narra lo que sucede a otro estando él presente, y en tercera persona, en donde narra algo de lo que no forma parte. Por otro lado, tenemos los personajes. Estos son entes ficticios creados por el autor. Los personajes se clasifican según su grado de participación, encontrando personajes protagonistas y secundarios. También están los personajes antagonistas, los cuales van en contra del protagonista, y también se encuentran los ayudantes. Por ejemplo, en el cuento que tuvieron que escuchar la clase pasada llamada Un elefante ocupa mucho espacio, se puede identificar una autora, un narrador y varios personajes. La autora era Elsa Bornemann, ya que ella inventó este cuento. El narrador era una voz femenina y estaba en tercera persona porque nos cuenta la historia sin participar en ella. Es algo así como un testigo de los hechos. En cuanto a los personajes, podemos identificar a Víctor, un elefante. Este personaje es el protagonista. También está el león, un osito, la foca, el loro, los orangutanes, entre otros, como personajes secundarios. Y finalmente están los domadores del circo, como los personajes antagonistas, ya que ellos van en contra del protagonista, que es Víctor el elefante. Ahora daremos paso a contenido nuevo, por lo que deben tomar apuntes en su cuaderno. En primer lugar, se encuentra el espacio de la historia. Tal como lo dice su nombre, es el espacio o lugar donde transcurre el relato. Puede ser en una ciudad, habitación e incluso en la conciencia de algún personaje. Hay tres tipos de espacio: físico, psicológico y social. El espacio físico es el lugar donde ocurren los hechos. El espacio psicológico es la atmósfera espiritual que envuelve a los personajes. Estas pueden ser las emociones o el ambiente cargado por los sentimientos. Por ejemplo, un ambiente de angustia o felicidad. Y el espacio social es el entorno cultural, económico y social en donde ocurre la historia. Continuemos con el ejemplo del cuento Un elefante ocupa mucho espacio. Al escuchar la historia nos damos cuenta que el espacio físico, es decir, los lugares más importantes donde ocurre la historia, son el circo, las jaulas de los animales y los dos aviones que usaron para escapar. En cuanto al espacio psicológico, es decir, las emociones o sentimientos de la historia, son el enojo, porque los animales ya no querían seguir encerrados en las jaulas,
el miedo porque a algunos animales les asustaba escapar y la felicidad cuando por fin logran irse del circo. Y el espacio social, es decir, las características de los personajes, son un grupo de animales encerrados, también está presente el maltrato animal y hay una huelga por parte de los animales ya que estaban cansados de los domadores. Por otro lado, en el libro que leímos llamado Matilda, podemos identificar que el espacio físico es la casa de Matilda, la escuela y la biblioteca donde va a leer. En cuanto al espacio psicológico, podemos notar que las emociones son la alegría cuando Matilda le hace bromas a su familia y sobre todo cuando logra ir a la escuela, pero también el miedo cuando ve a la directora. Y el espacio social es el de una familia que gana mucho dinero vendiendo autos y también de un mundo donde la educación y leer es muy importante. El tiempo es el momento en el que transcurren los hechos. En un relato podemos encontrar dos tipos de tiempo, el real y el ficticio. El tiempo real es donde ocurren las acciones de manera cronológica y en orden. En cambio, el tiempo ficticio es la ruptura de ese orden cronológico. A veces las acciones no están en el mismo orden en que realmente ocurrieron. Además, el tiempo se clasifica en tres y son los siguientes. De la historia. Es el orden cronológico y ordenado de los hechos a partir de una causa y un efecto. Miremos el siguiente ejemplo. Número 1. La mujer abre la puerta. Número 2. Aparece el cartero. Número 3. El cartero le entrega un sobre. Número 4. La mujer abre el sobre. Este ejemplo se puede asimilar a una receta, ya que debemos seguir un orden cronológico para cocinar. Si cambiamos el orden de las instrucciones, probablemente no nos quedará bien nuestra preparación. Para ejemplificar, vamos a continuar con el libro de Matilda. Si tuviéramos que ordenar el tiempo de la historia del cuento, sería así. Número 1, nace Matilda. Número 2, los padres tratan mal a Matilda. Número 3, Matilda comienza a leer. Número 4, Matilda tiene poderes. Número 5, Matilda va a la escuela. Y número 6, Matilda se va a vivir con su maestra. Si se dan cuenta, la historia está ordenada, algo así como una causa y consecuencia, ya que si Matilda no hubiese nacido, nada de esto hubiera ocurrido, o si Matilda no hubiese comenzado a leer, no se hubiera dado cuenta que tenía poderes, y si Matilda no hubiera ido a la escuela, no hubiese conocido a su profesora. Tiempo del relato. Es como sucedieron los hechos dentro de la narración. Hay veces que el orden narrativo de los hechos también es ordenado, pero la gran mayoría de las veces estos acontecimientos se mencionan de manera desordenada. Por ejemplo, algunos libros o películas comienzan desde el final y después nos empiezan a explicar. Continuando con Matilda, el tiempo del relato, es decir, la manera en que las acciones están escritas tal cual en el cuento, ocurre de la siguiente forma. Ocurre una cosa graciosa con las madres y los padres. Aunque su hijo sea el ser más repugnante que uno puede imaginarse, creen que es maravilloso. A veces se topa uno con padres que se comportan del modo opuesto, padres que no demuestran el menor interés por su hijo, pero es mucho peor cuando el niño en cuestión es extraordinario. Matilda era ambas cosas, pero sobre todo brillante. Al cumplir los 3 años, Matilda ya había aprendido a leer sola. Todas las tardes, en cuanto su madre se iba al bingo, Matilda se dirigía a la biblioteca a leer. Un día Matilda tenía una sensación asombrosa. Mantuvo los ojos fijos en el vaso. El vaso se tambaleó de nuevo. Empujó mentalmente con más fuerza, deseando que sus ojos emitieran más poder. Matilda se arrojó en brazos de la señorita Honey. La señorita Honey aún tenía a la niña en sus brazos y ninguna de ellas dijo nada, mientras veían cómo el coche doblaba la esquina al final de la calle y desaparecía para siempre en la distancia. Si se dan cuenta, la historia comienza explicando lo que es ser padre y tener hijos, y tiempo después se menciona recién a Matilda.
Además, las acciones de los personajes no están numeradas, es decir, no llevan números. Esto sucede porque en el tiempo del relato las acciones, es decir, las cosas que hacen los personajes, son narradas. Por eso el formato es un párrafo. Entonces, estas dos formas de ordenar las acciones se diferencian en que el tiempo de la historia, las acciones son narradas en orden, ya que si esta historia hubiese ocurrido en la vida real, de esta manera hubiesen pasado las cosas. Primero tendría que haber nacido Matilda. En cambio, como el tiempo del relato es el tiempo ficticio, se omite el nacimiento de Matilda y se comienza a narrar cuando ella ya tenía 2 años. Por lo tanto, si ustedes alguna vez tienen que identificar ambos tiempos en un texto, primero, para el tiempo de la historia, deben ordenar las acciones más importantes y en el tiempo del relato tienen que copiar tal cual esas acciones importantes. El referencial histórico hace referencia a la época en la que ocurrieron los hechos. Además, puede referirse al contexto social y cultural de la historia. Como ejemplo, hay relatos en los que su contexto es la época prehistórica. También hay cuentos que hablan sobre la diferencia de clases sociales, de la dictadura, de la época de Navidad o sobre el futuro. En cuanto al tiempo referencial histórico, es decir, el ambiente que rodea a Matilda, es en la edad actual, ya que hay cosas que tenemos ahora. También se le da mucha importancia a la escuela y la educación y se presenta un ambiente en donde no se cuidan a los niños del todo. Espero que este video les haya ayudado a comprender un poco más la materia. Recuerden leer también la guía que les envié. Un abrazo a todos.